exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Y el título de esta palabra que Dios ponía en mi corazón es que mi corazón sea la habitación de tu presencia. Que mi corazón sea la habitación de tu presencia. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Juan 14:23. Aleluya. Juan 14:23. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada con él. Aleluya. Y dice Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, que dice, mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros? Padre Celestial, aquí estamos una vez más delante de tu preciosa presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hables a nuestro corazón. Tú eres el que conoce cada vida, tú eres el que conoce hasta lo más profundo, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras entrañas, coyunturas, Señor. Y hoy te pedimos que tu palabra pueda traspasar como esa espada de dos filos, Señor, y penetrar hasta lo profundo de nuestro ser. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que nuestro corazón, que nuestra casa, este templo espiritual, sea la habitación de su presencia. Qué lindo, hermano, que podamos decir eso con convicción, que podamos tener esa convicción de que el Espíritu Santo es el que mora en nuestro corazón. Porque, sinceramente, en estos tiempos que estamos viviendo, donde la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Muchos se llaman cristianos, pero han perdido el temor a Dios. Muchos se llaman cristianos y quizás pertenecen a una iglesia y quizás intentan servir a Dios, pero quizás su corazón no es la morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más, escuche, que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no haces algo simplemente porque alguien te ha instruido a hacerlo así, sino porque tú tienes la guianza del Espíritu Santo y a través de su palabra se te ha revelado, aleluya, lo que Dios demanda de ti. Y por eso es tan importante, hermano, porque muchos hoy se llaman pueblo de Dios, pero han perdido el temor a Dios. Han cambiado lamentablemente la gloria de Dios por basura de este mundo. Y muchos hermanos hoy no tienen realmente en su corazón un altar donde pueda habitar la presencia de Dios, donde Él se sienta complacido, donde el Espíritu Santo pueda estar contento, alegre, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo ya no quiere ser santo. El pueblo quiere vivir como quiere. ¿Y sabe qué es lo contrario de santo? Lo contrario de santo es lo profano. Y la palabra profano significa común y corriente. Significa normal. Significa sin consagración, sin santidad, sin reverencia, sin temor a Dios. Eso significa el ser profano. Y muchos hoy en día
aunque se llamen cristianos, pero no quieren vivir en esa santidad que Dios demanda, alma, cuerpo y espíritu irreprensibles delante de Dios. Van a una iglesia, sirven en la iglesia, pero hacen las cosas quizás por costumbre, por tradición, pero su corazón todavía no le pertenece por completo a Dios. Porque hay cosas que no queremos dejar. Hay cosas que todavía, cosas del mundo, que anhelas quizás en tu corazón. Y quizás usted, Dios le ha dado un talento, un don de predicar, de tocar un instrumento, de cantar, pero es que no es solamente tener el talento, es que realmente nuestro corazón tenga esa pasión por honrar a Dios, que nuestro corazón tenga esa llama ardiendo del Espíritu Santo, aleluya, ese anhelo ferviente de tu vida sea simplemente que Él sea el centro de tu corazón, porque muchos creen estar bien, pero no se han dado cuenta que esa llama se ha apagado. No se han dado cuenta que quizás han contristado al Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Recuerde aquella historia tan conocida desde que estábamos quizás en la escuela dominical y nos hablaban de Sansón. Dice Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero escuche qué tremendo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no se había dado cuenta, y así está mucho pueblo de Dios. No se han dado cuenta que han contristado al Espíritu Santo. No se han dado cuenta que Jehová ya se ha apartado de ellos. Sansón fue elegido desde prácticamente desde que Dios permitió que su madre concibiera porque era una mujer estéril, pero Dios le permitió que su esposo pudiera estar con ella y concebir a Sansón. Y Sansón desde su nacimiento, hermano, fue llamado un nazareo. Y eso significaba que había un voto donde él era elegido para algo especial, donde Dios iba a manifestar su poder a través de él, aleluya. Pero hubo un momento en el corazón de Sansón. Hubo un momento ahí en su corazón donde se inclinó, su corazón se inclinó a las cosas de este mundo. Su corazón comenzó a desviarse de ese pacto que se había hecho desde que él estaba pequeño, aleluya, como un nazareo. Y poco a poco fue cayendo y enredándose en las garras del enemigo, hermano, hasta que sabemos que aquella mujer, aquella Dalila, aquella que se metió ahí en aquel camino, hizo que él cayera en este pecado. Pero todo comenzó en su corazón. No fue simplemente ella la que lo atrajo. En su corazón él comenzó a desviarse de los mandamientos del Señor. Y qué peligroso, hermano, porque dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Sazón, cayó en aquel adulterio, en aquel pecado, hermano. Y es interesante porque este concepto, esta palabra adulterio, si usted la investiga, significa persona que no es fiel o significa que ha fallado a la confianza de su amado. Escuche lo que significa adulterio. Persona que no es fiel y ha fallado a la confianza de su amado. Y Dios ponía esto en mi corazón. Hoy en día hay mucho pueblo que ha adulterado espiritualmente, porque ha adulterado con las cosas del mundo y no son fieles completamente a Dios.
Han adulterado con las cosas del mundo y han fallado a la confianza de su amado. Y el problema es que el adulterio rompe ese pacto matrimonial. Y espiritualmente es igual. Cuando tú caes en adulterio espiritual y empiezas a irte con las cosas del mundo, hay una ruptura. Se empieza a romper ese pacto. Se rompen las arras del espíritu y contristamos al Espíritu Santo. Por eso esto es algo tan cuidadoso, pueblo del Señor. Cuidado, cuidado de que esa presencia no se vaya de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34, 12 al 14. Guárdate, guárdate, escucha, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No porque vivimos en medio de ellos tenemos que ser igual que ellos. No porque vivimos en medio de ellos tenemos que hacer lo que ellos hacen. Dice, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y a veces no nos imaginamos hasta dónde llega ese celo de Dios, hermano. A veces nos inclinamos fácilmente ante las cosas de este mundo. Y la pregunta es esa, ¿ante qué te estás inclinando? ¿Qué alianzas has hecho que están deshonrando ese pacto con Dios? Porque Dios es un Dios celoso. ¿Sabe por qué? Porque Él demanda fidelidad de su amada. Aleluya. Él lo entregó todo por su amada. Todo. Él entregó hasta su última gota de sangre por su amada. Porque esta amada, esta novia que eres tú y yo, seremos la novia, no, sino la esposa del Cordero. Aleluya. Y Él quiere que esa novia esté guardada para Él, para ese día especial de esas bodas. Aleluya. Por eso Él quiere que su novia le ame a Él con todo el corazón. Marcos 12:30 nos enseña ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aleluya. Ese es el principal mandamiento. Aleluya. Pero cada vez que ponemos a alguien o que ponemos algo encima de Dios, estamos fallando a este mandamiento. Estamos fallando a esa confianza del amado. Cuando usted pone cualquier cosa antes que Dios, estamos fallando esa fidelidad a nuestro amado. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, donde se le habla a la iglesia de Tiatira, dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aleluya. Aquí Dios habla a la iglesia de Tiatira y algo que usted puede mirar es que el primero exalta aquellos frutos. Hermano, amor, amor, fe, servicio, paciencia. Qué frutos tan preciosos. Pero dice, pero, y esos pero de Dios siempre son de cuidado, hermano. Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué estás tolerando? Dice, toleras que esa mujer seduzca. ¿Qué estás tolerando? Muchos se llaman cristianos,
pero están viviendo adulterio espiritual. ¿Sabe por qué? Porque están coqueteando con las cosas del mundo, con lo que el mundo les está ofreciendo. Dios está demandando obediencia y santidad, porque podemos orar, ayunar, cantar, vigilar, leer la Biblia, pero si no hay obediencia a su palabra, si no hay santidad, de nada nos sirve. Primero está ese temor a Dios. Y para nadie es un secreto que la venida del Señor está a las puertas. Y Él viene por una iglesia que esté preparada, que esté vestida de lino fino, reluciente, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso estamos siendo pesados en una balanza espiritual, hermano. En una balanza donde Él está puliendo a su verdadero remanente. Aquel que realmente hace un alto en el camino y le dice, Señor, ¿qué estoy tolerando en mi vida? ¿Qué estoy tolerando en mi corazón? Aleluya. Dice la palabra del Señor en Tito 2, del 6 al 8, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero ahí vamos todos también. Y preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando que dice integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque el enemigo anda viendo a ver, hermano, en qué acusa. Él anda como león rugiente. Allá llegó para decirle, es que mira, Jod, es que usted nunca le ha hecho nada a Jod, nunca ha permitido. Ahí anda, hermano. Qué triste que el enemigo vaya delante del Señor y dice, viste aquella que te canta, viste aquella que predica. Pero mira cómo abraza las cosas del mundo. Mira cómo tolera las cosas que el enemigo pone delante. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos. Por eso es que tenemos que permitir que aún en las más pequeñas cosas el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, porque Él es el que nos corrige. Él es el que redarguye de pecado, justicia y juicio. Pero si hay adulterio espiritual, perdemos esa sensibilidad. ¿Sabe por qué? Porque contristamos al Espíritu Santo. Y por eso ya empezamos a ver todo como normal. No es que eso no es tan malo, eso es normal, porque el Espíritu Santo está contristado. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿ve? Que el Señor lo llama así, es porque es adulterio espiritual, hermano. Escuche lo que es el adulterio, ¿por qué le llaman más adúlteras? Escuche, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo. Escuche esto. Si usted quiere ser amigo del mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Porque no podemos servir a dos señores. Y esta palabra yo sé que es fuerte, hermano. Pero si Dios nos habla, es porque nos ama. Cuando Él corrige a su pueblo, cuando usted a alguien realmente le ama, quiere que usted vaya por el camino santo. Quiere que usted un día esté en el reino de los cielos. Quiere que usted cada día tenga esa santidad delante de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, por eso usted y yo, aunque caminamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Sansón empezó a cambiar. Empezó a cambiar su pasión por Dios por pasiones y deseos
carnales. Y cuando usted empieza a enamorarse de las cosas del mundo y usted comienza a permitir que esas pequeñas cosas se infiltren en tu corazón, Dios deja de ser el número uno de tu corazón. Empiezas a desplazarlo. Y eso contrista al Espíritu Santo. Yo quiero que usted se pregunte ahí en su corazón, ¿qué estoy tolerando en mi vida? ¿Qué alianzas tengo con las cosas del mundo? Pregúnteselo usted. ¿Qué estoy tolerando en mi vida que ha quebrantado ese pacto y que ha contristado al Espíritu Santo? A Sansón, su falta de carácter espiritual por una carente relación con Dios lo hizo romper su voto de Nazareo. Por eso es que no podemos descuidarnos ni un segundo, hermano, porque el mínimo descuido, ahí está el enemigo acechando. Y eso es lo que él quiere, que usted empiece a enfriarse para envolverlo en su trampa. Pero no podemos permitir, aleluya, caer en sus engaños. Tenemos que preguntarnos, aleluya, ¿qué estoy tolerando en mi corazón? Porque lo único que nos va a mantener firmes es que nuestro corazón, escuche, sea la habitación de su presencia. Eso es lo que nos va a mantener firmes, aleluya. El mantener un corazón rendido, el mantener un corazón humillado delante de su presencia. Pregúntese, ¿qué estoy tolerando en mi vida? Quizás usted dice, eso no es tan malo, porque a Dios no le agrada. Vaya a la palabra de Dios y dése cuenta cómo Él, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos revela, nos muestra. A través de sus siervos nos habla, esos siervos que nos aman, que nos corrigen. Él nos habla para que no nos desviemos de esa senda antigua, aleluya, que nos lleva a la vida eterna. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que no, vamos camino a la perfección, pero tenemos que dejarnos moldear. Este camino, hermano, es de cada día decirle, Señor, aquí estoy hoy de nuevo en las manos del alfarero. Aquí estoy hoy de nuevo para que moldees mi corazón, aleluya. Pero Él quiere que seamos sensibles. Él quiere que escuchemos esa voz que cada día nos habla para ponerla por obra. Necesitamos volver a la esencia del Evangelio, a tener ese sello del Espíritu Santo resguardado en nuestro corazón con una coraza, aleluya, que ningún dardo del maligno pueda tocar y vivir realmente esa esencia de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El propiciatorio era esa tapa que tenía el arca del pacto. Y ese propiciatorio, hermano, significa asiento sagrado, asiento de honor, aleluya. ¿Y sabe dónde estaba? En el lugar santísimo, tapando el arca. Y en ese lugar es que descendía la presencia de Dios, aleluya. En ese lugar, aleluya, en el arca del pacto, era la parte más sagrada del tabernáculo. Y eso tiene que estar ahora en nuestro corazón, su presencia. Nuestro corazón tiene que hacer ese propiciatorio, ese asiento sagrado donde Él pueda sentarse. ¿Se sentará con complacencia, hermano? ¿O estaremos jugando con las cosas sagradas? Por eso no podemos tolerar en nuestra vida, hermano, aquello que nos aparta de la presencia del Señor. En la Biblia tenemos un ejemplo. En el libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Oxni y Fines. Y dice el versículo 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Yo no sé si usted ha leído esta historia de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero profanaban las cosas del Señor, jugaban con las cosas sagradas. Y cuando estaban en este momento contra los filisteos, ellos mandaron a traer el arca. Ellos se dieron la autoridad de decir, bueno, como somos sacerdotes, como somos los hijos de Elí, como servimos en el altar, traigan traigan el arca, porque eso nos va a dar la victoria. Pero sabe una cosa, la presencia de Dios no es negociable. La presencia de Dios no es negociable. Y sabemos lo que ocurrió en ese momento. El arca fue robada por los filisteos y aquellos dos hombres, los hijos de Elí, murieron en aquel momento. Y no solo eso, cuando vinieron a darle el aviso a Elí de que sus hijos habían muerto, Elí también cayó para atrás, se desnucó y la esposa de uno de estos hombres que estaba por dar a luz, dio a luz. Y cuando dio a luz fue cuando ella dijo, se llamará Icabod, traspasada es la gloria de Israel. Dura es esta palabra, hermano. ¿Quién la podrá oír? Dice. Eso dice la palabra del Señor. Porque muchos hoy en día hemos despreciado esa presencia. Muchos han tomado en poco el arca, la presencia de Dios. Han llenado su corazón de cosas vanas, han quitado el propiciatorio para que Él pueda sentarse en nuestro corazón y limpiarnos. Han cambiado su corazón llenándolo de vanidades de este mundo, de orgullo, de resentimiento, de amargura, de enojo, hermano. ¿Y sabe qué es el problema? Que no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar música para los oídos, pero que no nos digan la verdad. Así está el pueblo de Dios hoy en día. Vea lo que dice Isaías 30, del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes se les llamaba a los profetas, vea, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Vea lo que decía el pueblo. Designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso decía el pueblo de Israel, hermano. Profetíceme mentira, no me diga lo recto. Dígame que Dios me quiere bendecir, dígame que Dios me va a sanar, dígame que Dios me va a prosperar, pero no me diga la verdad. Qué terrible, hermano, qué terrible. Así está mucho pueblo de Dios. Que me digan cosas halagüeñas. ¿Y sabe qué significa eso? Cosas satisfactorias. Que me digan cosas atractivas. Que me digan cosas agradables. Eso es lo que quiere hoy el pueblo de Dios. Que te digan que todo está bien. Siga pecando, siga adulterando, siga mintiendo. Eso es lo que quiere el pueblo. Pero Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y eso es lo que muchos quieren escuchar, hermano. No quiere que le profeticen lo recto. No quieren que le profeticen del Santo de Israel, aleluya. El que nos da salvación, el que nos da vida eterna, el que nos da libertad, el que nos compró a precio de sangre. Pero no queremos. No queremos que nos profeticen esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque hemos sacado el arca de nuestro corazón. Ya nuestro corazón no es la habitación de su presencia. Y por eso dice que la gloria de Dios fue
traspasada. Pero quiero recordarte algo. Esa arca no se quedó siempre afuera. Esa arca fue de vuelta a Israel, aleluya. Esa presencia de Dios fue de vuelta. 7 meses y los filisteos no pudieron más con ella, aleluya. Porque la presencia de Dios no es negociable y donde no se ama la presencia de Dios, aleluya, Él no puede estar. Él no puede estar si tú no amas su presencia. 7 meses y no soportaron más. Vinieron plagas, enfermedades. Por eso no podemos jugar con la presencia de Dios, porque acarreamos más bien maldición para nuestra vida. ¿Sabe? Aquella arca regresó. Regresó el arca a Israel. Pero lamentablemente dice la Biblia que regresó a un hogar donde no le dieron valor. Aquella arca entró a la casa de Abinadab y la pusieron ahí. Ahí estaba. Ellos hacían los servicios como rutina, costumbre, pero no le dieron valor a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que 20 años el arca estuvo ahí en la casa de Abinadab, pero esos 20 años fueron de lamentos de Jerusalén, fueron de lamentos del pueblo de Israel, aleluya. Pero ¿sabe qué pasó? Aleluya, aleluya, hubo un cambio. Esa arca fue llevada a la casa de Obed Edom. ¿Y sabe qué hizo Obededón? Abrazó aquella arca, abrazó aquella presencia, aleluya. Abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios. Reconoció lo que estaba entrando en su casa, aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando realmente esa arca está en nuestro corazón. El lugar que ocupe la presencia de Dios en tu corazón va a hacer que tu vida cambie. El lugar que ocupe la presencia de Dios en tu corazón va a hacer que tu vida cambie. ¿Sabe cuánto duró esa arca en la casa de Obededón y comenzó el cambio? 3 meses, aleluya. 3 meses y la casa de Obededón fue prosperada. 3 meses y la casa de Obededón fue bendecida, fue transformada. ¿Sabe por qué? Porque él acogió la presencia con temor y obediencia, aleluya. Él acogió esa presencia de Dios con reverencia. Eso es lo que Dios anhela de su pueblo. Cuando tú abrazas la presencia de Dios, cuando tú honras esa presencia con un corazón limpio, con un corazón puro, tu vida es bendecida en todos los ámbitos. Tu vida es bendecida. Dios cada día, hermano, cuando toca ahí a la puerta del corazón, como dice su palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Cada día le está llamando y nos hace esa pregunta. ¿Quieres ser la habitación de mi presencia? ¿Quieres que tu corazón sea la habitación de mi presencia? Quizás usted diga, sí, yo quiero ser la habitación de la presencia de Dios. Pero entonces hay que hacerse la otra pregunta. ¿Estás dispuesto a sacar todo para que Él llene y haga lo que quiera en ti? ¿Estás dispuesto, aleluya, a que realmente Él tome el trono de tu corazón? Porque Él sí está dispuesto a sentarse en el trono. Él sí está dispuesto a sentarse en el propiciatorio. Pero Él quiere que nuestro corazón lo anhele, que nuestro corazón abrace esa presencia. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nada se compara, primeramente, con esa salvación tan grande que nos diste. Y segundo, con el privilegio de experimentar tu presencia. Gracias, papito lindo, que podamos abrazar esa presencia, que podamos cuidar esa presencia, Señor. Que nada de este mundo nos haga desviarnos ni inclinarnos, Señor. Que hoy, Señor, podamos preguntarnos qué estamos tolerando, qué alianzas hemos hecho, Señor.
para que podamos derribar esos dioses, para que podamos derribar esa idolatría de nuestro corazón y podamos tener un corazón limpio y puro delante de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.